Nuestra lección de esta mañana es las promesas de Dios. Las promesas de Dios. El vocablo promesa significa que es una expresión de la voluntad de dar a uno o hacer por él alguna cosa. Eso es lo que significa, o lo que debemos de entender por promesa. Dar a uno, es la expresión de la voluntad de cada quien. En este caso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios quiso dar a su Hijo y lo dio para que nosotros tuviésemos una oportunidad de salvación. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19, nos leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, es el designio de Dios. Desde la eternidad Él ya había determinado, Él ya había puesto en su designio dar a su Hijo. No fue una promesa, sino que está desde antes de la creación del mundo y del universo, de todas estas cosas. De acuerdo con lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Pero si nos vamos, o si leemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulo 12, y del versículo 1 en adelante, bueno, sabemos, pienso yo que lo han oído en alguna ocasión, es el llamamiento que Dios hace a Abraham. Y le dice: salte de tu tierra y de tu parentela y vete a un lugar que yo te voy a mostrar. Pero ahí hay unas promesas que Dios le da. En el versículo 3 le da la promesa a Abraham diciéndole: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, en la descendencia de Abraham, ¿verdad? Nosotros sabemos cuando Dios llamó a Abraham, él tenía 75 años, no tenía hijos, su esposa Sara tenía 65 años y ya era una mujer estéril, ya no ovulaba, ya no había ninguna cosa para que ella pudiera tener descendencia o que Abraham engendrara en ella un hijo. Sin embargo, Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y está incluyendo también a Sara. Pero cuando miramos las Escrituras, ¿verdad?, encontramos que Dios es fiel para sus promesas, en todas sus promesas. Respecto cuando la iglesia fue establecida y que se expandió por el mundo de aquel tiempo, que era el Imperio Romano, el apóstol Pedro escribió una carta y luego escribió dos cartas, pero en la segunda carta él está aclarando o está diciéndoles a los cristianos que están en la dispersión, en el Ponto, en Bitinia, ¿verdad? Les dice: Dios no retarda sus promesas, porque estaban considerando ellos el advenimiento de Jesús, el advenimiento de Cristo después de haber ascendido a los cielos y haber anunciado que Él iba a regresar. Los ángeles también anunciaron que regresaría. Y la gente dice: no, todo está igual, todo como desde el principio, ¿verdad? Y entonces en el versículo 9, el apóstol Pedro dice: Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardar, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces encontramos allí el amor de Dios, la paciencia que Dios tiene para con el hombre, para que éste obedezca
al Evangelio y se salve. Dios quiere que todos se salven, pero no todos van a ser salvos. La promesa que Dios le dio a Abraham, ¿verdad? Allí está incluido también la salvación. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y en qué consiste esa bendición? Esa bendición consiste en que va a haber o que habrá perdón de pecado. Después de Abraham, hasta que vino el Señor Jesucristo, entonces con el sacrificio que Él hizo, ¿verdad? Hay perdón de pecado. Y el pecado es lo que separa al hombre de Dios. Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2, leemos allí, ¿verdad?, cómo el profeta le está exhortando a Judá, ¿verdad?, hablándoles de que, o diciéndoles, ¿verdad?, Dios no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, porque ellos hablaban, clamaban a Dios para que los salvara, pero ellos vivían una vida en la cual Dios no estaba contento, y por eso el profeta le dice: Dios, el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha grabado para oír. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho separación, vuestros pecados han hecho separación entre Dios y ustedes. Entonces el pecado separa al hombre de Dios, siempre. Y por eso la promesa que Dios le dio a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Regresando al personaje de Abraham, encontramos, ¿verdad?, cómo todas las cosas que Jehová Dios le dijo a Abraham, pues humanamente no se podían cumplir. Estaba la vejez de Abraham. Leemos ahí en la carta que Pablo escribe a los Romanos, en el capítulo 4, y vamos a leer desde el 17, dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Esto dice Abraham, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. El cual da vida a los muertos. Ahorita menciono algo de eso. Y llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Él creyó, hablando de Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones. La esperanza de Abraham era ya un hombre muy viejo. Y además había el otro obstáculo, ¿verdad?, de que Sara era estéril, ¿verdad? Y sin embargo, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y luego el versículo 19: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces encontramos allí a Abraham cuando Dios le dice que salga de su tierra y de su parentela, y que iba a tener mucha descendencia cuando no tenía en ese momento ningún hijo. Él tenía 75 años, ¿verdad? Y luego pasan 24 años, y es por lo que el escritor Pablo está escribiendo estas cosas. Si ya no tenía esperanza, y además de que no tenía esperanza de poder engendrar hijos en Sara, además Sara era estéril, ¿verdad? Pero allí estaba Dios. Dios cumple sus promesas. Sara concibió y dio a luz un hijo, y después de ahí empezó a multiplicarse en la descendencia de la promesa que Dios le había hecho a Abraham.
para recordar lo que es la promesa. Es una expresión de la voluntad de alguien o de uno, en este caso de Dios, para dar a uno, en este caso al hombre, o en este caso a Abraham, o hacer algo, o una cosa, ¿verdad? Por esa persona o por muchas personas. Eso es promesa, expresión de la voluntad de cada quien. Vamos a ver dos puntos, ¿verdad? Hay muchos, pero veremos solamente dos con algunos incisos ahí en ello. El primero es Dios da promesas con condiciones, es decir, las promesas de Dios son condicionales, es decir, que incluye la promesa y lleva consigo una condición. Eso es condicional, que incluye o que lleva consigo una condición. Primero, por ejemplo, la salvación. Hay muchas cosas, pero vamos a hablar de la salvación. La salvación, Dios, o nuestro Señor Jesucristo, no dijo que no habría, digamos, problemas en el cristianismo, ¿verdad? Que no habría persecuciones, ¿verdad? Y la salvación estaba allí, ¿verdad? Sin embargo, en Mateo capítulo 10, versículo 22, el escritor, el apóstol Mateo nos dice: y seréis aborrecidos por todas las personas por causa del Evangelio, y por estar en ese nombre. Textualmente dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, es decir, por el nombre de Cristo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, la condición de la salvación es perseverar. Si no persevera, pues no va a conseguir la salvación, ¿verdad? Recordemos nosotros que la salvación está esperando, ya somos salvos, ¿verdad? Pero podemos perder la salvación estando en este mundo si nos alejamos de Dios. Es decir, si vivimos una vida como cualquiera en el mundo, ¿verdad? Entonces hay que perseverar aunque vengan muchos problemas en nuestra vida. No vamos a tener una persecución como la tuvo la iglesia allá en Jerusalén, ¿verdad? Cuando fueron perseguidos, y esa persecución fue propiciada por Dios para que el Evangelio se propagara. En algunas regiones de México, ¿verdad? Años atrás, allá por los años 60, ¿verdad? Cuando se empezaba a hablar, principalmente al sur de México, del Evangelio, ¿verdad? La gente perseguía a los misioneros, ¿verdad? Los querían golpear y todo eso, ¿verdad? Algunos fueron puestos en la cárcel, ¿verdad? Pero ya las cosas fueron ya bajando en estos tiempos, quizás ya no haya persecuciones en el que peligre la vida del que está llevando el Evangelio. Una promesa para recibir a Cristo, ¿verdad? Es que nos unamos a Él, nos unamos a Él como en un yugo, por ejemplo, como en el yugo del matrimonio. El matrimonio une a la persona, al hombre y a la mujer por toda la vida. Bueno, en el cristianismo, Cristo nos une por su obra redentora por toda la vida nuestra, ¿verdad? Y nosotros no podemos, bueno, el hombre puede romper, ¿verdad? Pero Cristo permanece siempre fiel. El Señor Jesucristo les dice hace una invitación allá en el capítulo 11 de Mateo, versículo 28 en delante, ¿verdad? Dice: llevad
venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dice, llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, llevar el yugo de Cristo, ¿verdad?, significa que debemos de permanecer fieles en el Evangelio, que debemos de estar en las enseñanzas de Cristo, de las cartas de los apóstoles, ¿verdad?, en las verdades que están en el Antiguo Testamento. También tenemos de tenerlas, ¿verdad?, presentes, ¿verdad? Es decir, guiarnos por la palabra de Dios siempre. Ese es el yugo del cristiano. Y el Señor dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice, aprender de mí lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad?, como estaba hablando durante la clase hoy, en esta mañana, acerca de amar, ¿verdad?, de amar como Dios amó al mundo. Entonces, otra condicional, ¿verdad?, es Dios nos ha prometido la corona de la vida. La corona de la vida. Allá en Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad?, y en la parte final de este texto, dice que van a ser aprendidos y puestos en la cárcel, ¿verdad? Pero lo que dice allí, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es la condición, ¿verdad?, de que podamos obtener la corona de la vida. Ustedes recuerdan el apóstol Pablo cuando estuvo en su última etapa de prisión en Roma, ya para ser muerto, y cuando él escribe la última carta, que es la segunda carta a Timoteo, él escribe a Timoteo y le dice, he guardado la fe, pero vamos a ver, el versículo 7 dice, del 2 Timoteo 4, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Dios justo, ¿verdad?, el Señor juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Entonces, la corona de la vida está para nosotros. El Señor Jesucristo fue a preparar lugar para nosotros. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14, ¿verdad?, versículos 1 en adelante, Él les ha anunciado en la última ocasión, las últimas horas que el Señor Jesucristo pasa con los apóstoles, desde el capítulo 13 del Evangelio de Juan hasta el 17, pero ahí en el capítulo 14 les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahí está la promesa. Voy a preparar lugar para vosotros. Para que, dice, y si me fuere y los tornare, os tomaré a mí mismo y los llevaré a esos lugares que he preparado, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, tenemos esa promesa, pero son condicionales esas promesas. No por ser obediente una parte de mi vida voy a alcanzar la vida eterna, la salvación. No, debo de ser toda mi vida. Y si le podemos decir, nada más hoy, vamos a ser fieles hoy. Mañana no existe, no sabemos qué será el día de mañana. Y lo de ayer ya pasó. Seamos fieles hoy. Cada día que Dios nos dé de vida,
seamos fieles, seamos constantes. A veces las cosas cotidianas, es decir, el trabajo de cada padre de familia, de cada hijo de familia, por conseguir ese sueldo que sustenta las cosas de cada día, el techo, la comida, el vestido, ¿verdad? Pero cuando tenemos eso como prioridad, pues nos olvidamos de Dios. Y ahí en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, ¿verdad? Todo el capítulo 6 habla de que algunos quieren hacer tesoros en la tierra, ¿verdad? Y el Señor dice, no vale la pena hacer tesoros en la tierra. Y da las causas por los que no se deben de hacer tesoros. Si es un negocio, a lo mejor el negocio quiebra, si son el grano, va a entrar la polilla o va a entrar alguna plaga. Si son telas, pues se las van a robar, ¿verdad? Y el Señor dice, hagan tesoros en el cielo. Y alguien va a decir, bueno, yo no quiero hacer tesoros en la tierra, solamente quiero vivir, quiero tener lo necesario para que la familia sigamos adelante. Y el Señor le dice, miren las aves del cielo, que no ciegan ni recogen en alfolíes, y el Señor siempre les provee. Y en el versículo 33 de Mateo 6, el Señor les dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. No te afanes, no te preocupes, Dios va a estar con nosotros. Dios va a estar con nosotros. Y las promesas de Dios, ¿verdad?, es que tenemos el perdón de pecados. Pero para tener el perdón de pecados, ¿verdad?, necesitamos la condición de andar en luz. El Salmo 119, el versículo 105, ¿verdad?, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, si necesitamos andar en luz para que constantemente tengamos perdón de pecados. Alguien puede decir, pues los pecados fueron perdonados cuando confesaste a Jesucristo y que lo obedeciste bautizándote. Es cierto, ¿verdad? Dios, ¿verdad?, nos ha redimido por la sangre de Jesucristo que Él derramó en aquella cruz del Calvario. Y nuestros pecados fueron perdonados. Pero como humanos cometemos errores, caemos en pecado y necesitamos ir a Dios en oración para que Dios perdone nuestros pecados. El apóstol Juan escribe en su primera carta, capítulo 2, y versículo 1 en delante, ¿verdad?, hasta el versículo 3 o 4, ¿verdad?, cuando él dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por aquellos que están lejos. Y esos que están lejos no solamente es en distancia, sino en el tiempo. Esto hace casi 2000 años, Juan escribió esta carta. Debemos de orar a Dios porque tenemos un abogado el cual perdona nuestros pecados. Primero Juan capítulo 1 y versículo 7 dice, pero si andáis en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y gloria a Dios, y amén por ello, porque nosotros caemos en pecado. Como cristianos caemos en pecado. ¿Cuál es la diferencia de aquellos que no han obedecido el Evangelio? Y que aquellos que no han obedecido el Evangelio
viven en pecado. Nosotros caemos en pecado. Y vamos a Dios en oración, en el nombre de Jesucristo, para que perdone, arrepintiéndonos de lo que hemos cometido. Segundo asunto, las promesas que Dios no prometió. Hoy se enseñan en muchos grupos religiosos, ¿verdad? Unas promesas que realmente no son ciertas, ¿verdad? Las tergiversan, ¿verdad? Y se enseñan de esa manera. Dios no prometió, ¿verdad?, que no tendríamos enemigos. No prometió eso, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 11 y 12, dice, es parte del Sermón del Monte, es una de las descripciones del cristiano. Leemos: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Tenemos un galardón, es decir, tenemos un premio en los cielos. Hay pruebas que como cristianos vienen a cada uno de nosotros en ciertas etapas de la vida. A lo mejor alguien en estos momentos está teniendo algunas pruebas, ¿verdad?, y los hacen trastabillar, pero Dios no dijo que no tendríamos ninguna cosa de esa, ¿verdad? Dios no dijo que no tendríamos escasez. Dios no dijo que no tendríamos enfermedades. Dios no dijo que no habría muerte de la familia. Sin embargo, ¿verdad?, cuando alguien muere en una familia, ¿verdad?, ellos dicen, ya descansa en paz, ¿verdad?, ya está con Dios, ya está en su reino. ¿Y de dónde es esa promesa, verdad? Si la persona fue alguien que oyó el Evangelio, creyó en él, creyó en Jesucristo, lo confesó, se arrepintió de sus pecados y se bautizó, es decir, nació de nuevo, entonces sí fue al paraíso. Pero si no, está en el lugar de castigo, está, como lo describe Lucas allá en el capítulo 16, ¿verdad?, en esa enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos pone enfrente de nosotros para que tengamos una idea de lo que sucederá después de que nosotros terminemos nuestro peregrinar en este mundo. ¿Sí? Entonces, es cierto, ¿verdad?, tenemos que estar firmes porque Dios no prometió que no tendríamos amigos, que no tendríamos pruebas, que no tendríamos ninguna cosa que nos hiciera caer. Las Escrituras nos dicen que Dios es más fuerte que las pruebas o las tentaciones que tengamos. Y textualmente dice, creo que es 1 Corintios 10, 13, no estoy muy seguro, ¿verdad?, pero la escritura ahí, si es esta, dice: Dios no te va a dejar más allá de lo que lo has soportado. Dios no nos va a dejar más allá de lo que nosotros podamos soportar. Es decir, hay un límite en el cual Dios entra allí. Entonces, no solamente Dios nos dijo que no tendríamos enemigos, sino que también nos dijo que no tendríamos ninguna persecución, ¿verdad? El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 13, versículo 12,
Pablo le dice a Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Y vivir piadosamente es vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Es serle fiel toda la vida, o cuando menos hoy, todo hoy. Ya si viene el día de mañana, pues el día de mañana que será hoy, ¿verdad? Así que Dios no nos va a dejar más allá de lo que nosotros podamos soportar. Dios no prometió salvar al desobediente, al que no obedeció el Evangelio. El apóstol Pablo escribe su segunda carta a la iglesia en Tesalónica, porque había problemas en la iglesia, capítulo 1 y versículo 7 en adelante, ¿verdad? Y los cristianos estaban padeciendo, estaban sufriendo. Y escribe el apóstol Pablo, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con los ángeles, con nosotros. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Eso es lo que dice el versículo 7. Y en el versículo 8 dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego la pena o el castigo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor por siempre. Así que Dios no prometió salvar al que no obedece el Evangelio, al desobediente. Incluso Dios no prometió salvar al cristiano que es solamente nominal, que solamente es de nombre, el cual no guarda, se reúne de vez en cuando y vive como el mundo vive, ¿verdad? Y se va a las reuniones de la iglesia, etc. Pero nuestro Señor Jesucristo dice allá en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces miramos estos dos asuntos, ¿verdad? Las promesas que Dios prometió que son condicionales y las promesas que Dios no prometió, pero que se enseñan en algunas religiones. Como conclusión, Dios nos ha dado el Evangelio que es poder para salvación. Romanos capítulo 1 y versículo 17, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, primeramente al judío y después al griego. Entonces miramos ahí, ¿verdad?, que Dios da el Evangelio, el cual es poder de Él para salvación. Dios nos hace salvos por gracia. Leemos allí en Efesios capítulo 2, y en el versículo 4, en delante, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida. Juntamente con Cristo, dice, por gracia soy salvo. Aquí quiero aclarar que os dio vida, porque a lo mejor algunos no han oído esta expresión y dicen, ¿cómo a un
están dirigidas, cuando estaba hablando de los muertos, está hablando de los que están separados de Dios por causa del pecado, los cuales necesitan morir al pecado. Y luego, cuando son bautizados, cuando son sumergidos en el agua, son renacidos. Les dio nueva vida. En 1 Pedro capítulo 1, el versículo 3, recuerda esto, dice en el versículo 3, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer. Renacer, es decir, es una partícula que dice volver a nacer, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Y ahí en el versículo, me parece que el versículo 22 dice que con lo que nosotros renacimos, ¿verdad?, es con esa semilla que es el Evangelio. Déjenme leerlo, es primera de Pedro, capítulo 1, y versículo 22. Bueno, el versículo 22 y 23. Dicen las Escrituras, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amamos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, somos renacidos, ¿verdad? El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, cuando dice ahí en el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 2, o versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, se incluye el apóstol Pablo, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, en haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos muertos. Pero cuando oímos el Evangelio y lo creímos, confesamos a Jesucristo como el Hijo de Dios, nos arrepentimos, morimos al pecado y fuimos sepultados en las aguas del bautismo, entonces renacimos, nuevas criaturas. Y aquí en Efesios 4 estamos leyendo esto: Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros, ustedes son de Dios. Entonces, tenemos una entrada generosa, grande. El apóstol Pedro, escribiendo su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 3, cuando habla debemos ir creciendo espiritualmente, ¿verdad? Añade a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor, afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os van a dejar estar ociosos ni sin fruto. Dice, pero el que tiene estas cosas, ¿verdad? Y el que no tiene estas cosas es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y en el versículo 11, hermanos, dice, por tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección.
vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Versículo 12. Porque de esta manera os será entregada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quieres ser parte de las promesas de Dios? Tanto de las promesas condicionales, y entendiendo que hay promesas que Dios no nos la prometió. La invitación es la predicación, la exposición de la palabra, pero cantamos un himno. Padre Celestial, de las promesas que tenemos, Padre Celestial, de ser fieles a ti, Señor, de amarte para atrás, como así como tú nos amaste, de servirte, Señor, sabiendo que esas promesas están seguras, son ciertas, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, que nos has prometido la vida eterna, bendiciones espirituales, Padre Celestial, y muchas, muchas más cosas que aún experimentamos en la vida. Eres nuestro Dios, nuestro Padre, nos cuidas y nos bendices abundantemente, Padre Celestial. Gracias por tu amado Hijo que fue prometido desde la antigüedad, Padre Celestial, para venir a rescatar a la humanidad y tener esa promesa de la vida eterna. Ahora, Padre, te pedimos que llevemos este mensaje, Señor, que lo compartamos con aquellos que no lo conocen, para que ellos también sepan que hay grandes promesas en tu amor. Despídenos en esta mañana, Señor, de este lugar, y ve con nosotros, Padre Celestial, líbranos de todo mal, protégenos del enemigo, Padre Celestial, y así, Señor, que podamos siempre ser tus siervos. Gracias por tu amor y tu misericordia y por tu Hijo amado, que dio su vida por nosotros. Perdona nuestras faltas, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén.